los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de María de Brabante. Ella se convertiría en reina consorte de Francia al ser la segunda esposa del rey Felipe III, más conocido como Felipe el Atrevido, pero pronto se vería envuelta en una serie de intrigas palaciegas y de rivalidades con el favorito de su marido, siendo acusada de envenenar a su hijastro para facilitar la llegada de su propio hijo al trono francés. Esta biografía es realizada por petición de Isabel García, Martín Tello, Jesús Ignacio Sánchez y Noemi Elizabeth Cruz. María de Brabante nació el 13 de mayo de 1254 en la ciudad de Lovaina, en el Ducado de Brabante, actualmente en Bélgica. Fue hija del duque Enrique III de Brabante, apodado el Piadoso, y de la esposa de este, la duquesa Adelaida de Borgoña. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo María la última de sus vástagos. La niña pasó sus primeros años de vida en la corte de su padre, donde crecería rodeada de trovadores, debido a que su progenitor era un gran aficionado a la poesía, una pasión que también acabaría heredando la princesa. María recibió una buena educación para la época, destacándose su afición por la poesía, la música y por la lectura, mostrando mucho interés por las novelas caballerescas. Su padre falleció en el año 1261, siendo el ducado de Brabante heredado por su hermano mayor, el duque Enrique IV, pero este decidió abandonar su cargo como duque en el año 1269 para hacerse monje, convirtiéndose así su hermano Juan en el nuevo duque de Brabante, bajo el nombre de Juan I. La princesa creció durante los mandatos de su padre y de sus 2 hermanos mayores, siendo descrita como una muchacha de notable belleza, inteligente y de gran imaginación. En el año 1271 falleció la reina Isabel de Aragón, que era la esposa del rey Felipe III de Francia, apodado el Atrevido. Pese a que dicho rey tenía para entonces 3 hijos varones, se decidió buscar una nueva esposa para el monarca y así asegurar su sucesión, además de establecer nuevas alianzas. Tras barajarse distintos casamientos con jovencitas casaderas de la época, finalmente María sería la elegida para ser la segunda esposa del monarca francés, quedando así oficialmente comprometidos. El 21 de agosto de 1274 se celebró la boda de la pareja en el castillo de Vincennes, en Francia. Para entonces ella tenía 20 años de edad en el momento de la unión y él 29. Casi un año después de celebrarse su casamiento, el 24 de junio de 1275 se celebró la coronación de María como reina consorte en la Santa Capilla de la ciudad de París, siendo una majestuosa ceremonia donde acudieron numerosos nobles y príncipes de la época, celebrándose después grandes festejos en honor a la nueva reina. Su matrimonio con Felipe III no empezaría con buen pie. Se sabe que su marido la consideraba hermosa, pero este estaba completamente dominado por su madre, la reina viuda Margarita de Provenza. Además, el monarca estaba muy influenciado por su favorito y consejero real, Pierre de la Brosse, quien llegaría a ejercer un gran control sobre el gobernante. Ante tal situación, la nueva reina lo tuvo un tanto difícil para hacerse un hueco en la corte francesa, permaneciendo en todo momento rodeada por sus damas, caballeros y clérigos que le habían acompañado desde su partida del ducado de Brabante. María se quedó embarazada al año de haberse celebrado su boda
y mientras iba desarrollando su embarazo, su hijastro, el príncipe Luis, que era el heredero del trono francés, falleció inesperadamente. En el mes de mayo de 1276, la reina alumbró a su primer hijo, un niño que también se llamaría Luis, en honor a su abuelo, el rey Luis IX de Francia, y en recuerdo de su fallecido medio hermano, además de que este sería el fundador de la casa Evreux, cuya dinastía acabaría estableciéndose en el trono navarro. Pronto, el favorito de su marido, el chambelán Pierre de la Brosse, acusó a la reina de estar detrás de la muerte del príncipe Luis, acusándola de haber envenenado a su hijastro para colocar a sus propios hijos en el trono francés. También acusó a algunos de los miembros de la corte de la reina de ser sus cómplices, como es el caso de su confesor o de su propia prima, la noble María de Perves, que eran dos de las personas más cercanas a la reina. El rey Felipe III de Francia creyó todas aquellas acusaciones y ordenó encerrar a su esposa en la torre del castillo de Vincennes, confiando ciegamente en las palabras de su favorito. Cuando su hermano, el duque Juan I de Brabante, se enteró de su encarcelamiento, este partió de inmediato a tierras francesas e ideó un plan para poder ver a su hermana la reina. El duque de Brabante se hizo pasar por un monje y logró entrar en la torre donde María estaba encarcelada, siendo el reencuentro entre ambos hermanos muy emotivo. Juan logró calmar a su hermana y la prometió que la liberaría. Después se presentó ante su cuñado, el rey Felipe III de Francia, y ante su presencia retó en duelo a Pierre de la Brosse. El monarca temía perder a su favorito, así que se negó a que se celebrase tal duelo, prometiendo a cambio que pondría en libertad a su esposa la reina María, y ordenó que se investigase la inesperada muerte de su hijo, el príncipe Luis, para comprobar si realmente éste había sido envenenado. Como en aquellos tiempos era muy complicado el demostrar que un príncipe había sido envenenado, especialmente cuando ya habían pasado algunos meses desde su muerte y el cuerpo ya había empezado a descomponerse, Felipe III decidió investigar la muerte de su hijo de una manera un tanto distinta. Él tenía en su corte a varias beguinas, que eran unas religiosas que supuestamente tenían el don de la adivinación, y éstas serían sometidas a varios interrogatorios por parte del monarca, su favorito real y el obispo de Bayeux, que era pariente de Pierre de la Brosse. Aquellas religiosas tan solo tenían alabanzas para la reina, asegurando que era una buena esposa y reina consorte. También darían un consejo al rey que consistía en que no se fiase a las personas que vertían acusaciones falsas o hablasen mal de su esposa. Ante las palabras de las beguinas del rey, todas las sospechas que habían sobre María se disiparon y la reina fue declarada inocente de todas aquellas acusaciones que pesaban sobre ella. Poco después aparecieron unas supuestas cartas que incriminaban a Pierre de la Brosse de la muerte del príncipe Luis, aunque es muy posible que tales cartas hubiesen sido falsificadas por personas allegadas a la reina o incluso por la propia María para vengarse. Ante tales pruebas, el favorito real fue encarcelado en el castillo de Vincennes y acabaría siendo ahorcado en el año 1278. La supuesta venganza de María no solo se quedó en la caída de su gran rival, Pierre de la Brosse, sino que ordenó que el primo de este, el obispo de Bayeux, fuese arrestado. Pero dicho obispo se encontraba en la ciudad de Roma cuando su primo fue ahorcado, y por temor a tener el mismo destino que el favorito real, prefirió quedarse en Roma. Tanto María como su marido, el rey Felipe III, enviaron distintas cartas al Papa Nicolás III, donde le exigían
que enviasen al obispo fugitivo de regreso a Francia, pero dicho pontífice siempre intentó evitar aquella situación con buenas palabras hacia los monarcas franceses. Así que como les fue imposible que el obispo regresase a Francia, finalmente Felipe III ordenó que éste fuese desterrado para siempre. Tras la caída del favorito real, María logró tener un acercamiento con su marido rey y la pareja se reconcilió. Es más, la reina cada día ejercería más influencia sobre su esposo y logró desplazar a su suegra, la reina viuda Margarita de Provenza, quien dejó de tener tanto control sobre su hijo el rey. La relación entre María y su suegra Margarita sería un tanto tensa, especialmente cuando la reina empezó a tener un mayor control sobre su marido y sobre la corte francesa. Así que finalmente Margarita de Provenza acabaría retirándose a un convento. María logró dominar a su esposo y la corte francesa, la cual se volvería una de las cortes más impresionantes e importantes de Europa durante su etapa como reina consorte. La corte estaría compuesta por damas, caballeros, poetas, músicos y artistas, llenándola así de cultura, de alegría y de color, además de que se celebraban lujosos bailes y banquetes, aparte de torneos y numerosos festejos al aire libre. Los monarcas permanecieron muy unidos y llegaron a tener 2 hijas más. Alrededor del año 1279 nació Margarita, que sería reina consorte de Inglaterra, y hacia el año 1282 nació Blanca, que sería duquesa consorte de Austria y Estiria. María animó a su marido a que iniciase una cruzada contra el reino de Aragón, debido a que el rey Pedro III de Aragón se había proclamado como rey de Sicilia, para recuperar así los dominios de su esposa la reina Constanza II de Sicilia, debido a que dicho reino había sido tomado por el tío de Felipe, el rey Carlos I de Anjou, ocasionando por ello que la corona siciliana se acabase dividiendo en 2 reinos: el reino de Sicilia, que sería gobernado por los descendientes de los monarcas aragoneses, y el reino de Nápoles, que perteneció a la casa Anjou. Felipe III participó en aquella cruzada aragonesa y llegó a tomar distintas ciudades que pertenecían a la corona aragonesa, como por ejemplo Gerona. Pero el monarca francés acabaría enfermando de disentería en medio de aquellos conflictos, falleciendo a causa de dicha enfermedad en el año 1285. María se mostró muy afectada con la muerte de su marido y se convirtió en una joven viuda de tan solo 31 años de edad. El trono francés sería ocupado por su hijastro, el rey Felipe IV, apodado el Hermoso, el cual le permitió a su madrastra el poder seguir residiendo en la corte francesa, pero para entonces María ya había perdido casi todo su poder, así que decidió retirarse junto a su pequeña corte a la ciudad de Lemioux, aunque realizaría largas visitas a la corte francesa. La reina viuda dedicaría los siguientes años a criar a sus propios vástagos, especialmente a sus hijas, a las cuales las educó para ser buenas consortes y logró negociar para ellas importantes casamientos. También estaría presente en algunas de las alianzas que la corona francesa estableció con otros gobernantes de la época, negociando personalmente en el año 1294 la paz entre Francia e Inglaterra. María llegó a vivir de cerca los reinados de su hijastro Felipe IV y de los 2 hijos de este, los reyes Luis X y Felipe V. Después, durante el reinado de este último, la reina viuda decidió retirarse a un monasterio cercano a la población de Lemioux, donde dedicaría sus años finales de vida a la caridad, llegando a fundar y a financiar un hospital en la población francesa de Noyon.
María acabaría falleciendo el 10 de enero de 1321 a los 66 años de edad, y sus restos mortales descansaron en el convento de los Cordeliers de París, pero su tumba acabaría siendo destruida a causa de un incendio en el año 1580, desapareciendo así sus restos mortales. María, en un principio, fue una mujer que no tenía apenas poder en la corte francesa, la cual estaba dominada por el favorito de su marido y por su suegra. Incluso sería acusada de envenenar a su hijastro para que sus futuros hijos con el rey estuviesen más cerca de la corona francesa, iniciándose así una serie de intrigas entre la reina y el favorito de su marido, donde María acabaría saliendo victoriosa, mientras que su rival fue ahorcado. No se sabe exactamente si el príncipe Luis fue envenenado, ya fuese por su madrastra o por algunas de las personas más cercanas a la reina, aunque es posible que solo fuesen acusaciones infundadas para apartarla de su marido y que no tuviese poder dentro de la corte, debido a que María ya mostraba cierta actitud dominante y un poco de ambición. La monarca logra hacerse un hueco dentro de la corte francesa, llegando a ejercer una gran influencia sobre su marido y a dominar dicha corte, convirtiéndola en una de las cortes más importantes de su tiempo, además de estar muy presente durante los reinados de su marido, su hijastro y Nitastros, siendo una de las figuras más destacables de la corona francesa de aquel entonces. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de María de Brabante. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que formáis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si creéis que María pudo haber estado detrás de la muerte de su hijastro Luis. También me gustaría felicitar por su cumpleaños a Elizabeth Aguirre. Y con esto me despido. Hasta la próxima.